por primera vez vemos a un secretario humano, cercano a nosotros, cercano al sentir de todos los docentes, que realmente los foros de censo que se han hecho para tomar la opinión de los docentes, se nota que están siendo tomadas en cuenta las opiniones de nosotros, las problemáticas, y eso nos compromete y nos motiva más a seguir con nuestra labor docente. Pues da varias noticias que compartir con los colectivos docentes en esta quinta sesión de Consejo Técnico Escolar. Sin embargo, quedan algunos puntos pendientes, porque recuerden que nosotros pues estamos en la realidad, o sea, directamente en las aulas, en las escuelas, con los alumnos, en las oficinas de supervisión. ¿Y qué es lo que hace falta aquí en este asunto? Pues hace falta que lo oficialicen, hace falta una circular, porque ya está el video, pero hace falta el documento. Creo que es una forma de acercamiento muy estimulante hacia los docentes, porque tenemos una idea más clara de lo que se persigue con los nuevos lineamientos que estamos teniendo en la educación preescolar. Este video me abrió un poco más el panorama de lo que se espera de nosotros como docentes y de todo aquello que va a venir a cambiar en el sistema educativo. Sí, era mucho lo que se nos estaba pidiendo en lo administrativo, y sí es mejor que se vaya descargando, porque así nos queda más tiempo para invertirlo, bueno, en lo de por sí que ya tenemos que hacer, que es la elaboración y preparación de una situación didáctica para nuestros alumnos. Estamos muy contentos de esta vinculación que está teniendo con nosotros los maestros, y sobre todo esa empatía de entender nuestro trabajo, de acercarse a nuestras necesidades como maestros para que tengamos una mejor función, sobre todo el aprendizaje de calidad en cada uno de nuestros educandos. Agradecemos que a los maestros se nos dé esa oportunidad, a los directores, de que se nos apoye, tengamos menos cargas, menos cosas que hacer y enfocarnos más a la educación de los niños. No más que diga cuándo. Amigas y amigos, el Diario Oficial de la Federación está publicando el nuevo acuerdo de evaluación que firmé hace unos días, en donde se establecen las características de la boleta de evaluación. Así la vamos a llamar ahora, boleta de evaluación. Estas modificaciones son resultado de sus opiniones, son para que ustedes cuenten con más tiempo para dedicarse a su labor de enseñanza y aprendizaje, y no, como hemos conversado, al llenado de este tipo de formatos que tanta carga administrativa han provocado. Es un primer paso, falta muchísimo más, pero vamos hacia la transformación educativa que requiere una nueva escuela mexicana, esa nueva escuela mexicana que entre ustedes y nosotros vamos a construir. Me da mucho gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, sobre todo ahora, en este momento que es ya histórico para la educación pública en México, pues se está debatiendo la abrogación de la reforma educativa. Es bien importante señalar que con esta acción, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha defendido los derechos de las maestras y los maestros de México, cumple uno de sus más importantes compromisos con ustedes. Como saben, la iniciativa que dará a nuestro país una educación pública incluyente, equitativa, de excelencia, pertinente en todos los niveles escolares y que abrogará la reforma educativa, se fundamenta en la consulta, en donde pudimos escuchar, y a muchos de ustedes los escuchamos, en sus propuestas, opiniones y participación de maestros, padres de familia, especialistas, tanto en los foros como en la plataforma que recibió más de 64,000 ponencias, y en las visitas domiciliarias que 70,000 personas nos ayudaron a realizar. Esta iniciativa, que constituye el Acuerdo Nacional para la Educación, puede resumirse de manera muy apretada en los siguientes puntos.
Primero, se abrogó todo el texto constitucional previo y, como consecuencia, también se abrogan las leyes del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con ello, no más evaluaciones punitivas ni obligatorias. En contraparte, y esto es una gran noticia, nace un nuevo derecho docente, el sistema de formación y actualización del magisterio. Un sistema gratuito, porque muchos de ustedes saben que los cursos muchas veces se los cobran. Va a ser obligación de la autoridad educativa brindarles a todos ustedes la actualización y la preparación que requieren para ser cada vez mejores maestras, mejores maestros. Cuarto, no habrá liga alguna entre evaluación de cualquier tipo y permanencia en el empleo. Esto también es muy importante porque queda explícito dentro de la Constitución. Quinto, al maestro se le da un rol, se le reconoce como el agente de la transformación social. A diferencia de la denostación y de la crítica que durante tanto tiempo se le dirigió a las maestras y las maestras de México, ahora se les da un papel relevante que es el que les corresponde. Sexto, al centro la enseñanza y aprendizaje y no las cargas administrativas que actualmente agobian al profesorado. Séptimo, la promoción que se vaya a realizar, y esto aparecerá en las leyes secundarias, va a ir asociada no solo a los conocimientos, sino también a las aptitudes, también a la experiencia. Esto quiere decir, va a ser asociada a un tema multifactorial. Y de ninguna manera volverán los exámenes estandarizados. Todo esto nos lleva al octavo punto, que es que los derechos laborales del magisterio quedan perfectamente protegidos y que dentro del artículo 3 habrá opciones de mejora, y en lo que no es esas opciones de mejora, sabemos que siempre se aplicará el artículo 123 constitucional, apartado B. Nacerá, como punto 9, una nueva carrera profesional, una nueva carrera docente, magisterial, como queramos llamarle. Esto se va a definir también en conjunto en mesas de trabajo de promoción. Van a tener un escalafón vertical como el escalafón que se conoce y un escalafón horizontal para que el maestro frente a grupo tenga la posibilidad de ascender sin necesidad de pasar a ser director o supervisor para obtener un mejor salario. El punto 10 es muy interesante porque es la definición de lo que llamamos excelencia. Se define como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro del aprendizaje en el aula en beneficio tanto del estudiante como de la comunidad. Le damos un sentido social al aprendizaje, pero también la cultura del esfuerzo queda ahí entreverado. Es algo que va a llevar a nuestras niñas y niños precisamente a saber que deben de superarse y superar también a su entorno. Y eso nos lleva al centro de la iniciativa, que es que todos estemos siempre haciendo el mayor esfuerzo por nuestros niños, por nuestras niñas, por los adolescentes y los jóvenes. Aquí quiero detenerme un segundo, porque en la Constitución nunca podrán ustedes leer las palabras adolescentes o jóvenes. Y el señor presidente tiene precisamente en los jóvenes una de sus máximas prioridades, porque ahí está la riqueza de nuestro país. El punto 12 que quiero comentar con ustedes es que en la nueva currícula que se desarrolle tendrá que
darse un pensamiento crítico y valores cívicos. Y se creará un sistema nacional de mejora continua de la educación. Esto es muy importante, este punto 13, porque lo que se busca es que todo el sistema permita el desarrollo de las maestras, de los maestros, su preparación y el aprendizaje de los niños. Pero hay algo aquí importante. Escuchamos en los foros que muchas veces los padres de familia le dicen a los maestros, a las mesas, le dejo a mi hijo y por favor me lo forma, me lo educa, me lo informa, y se los dejan como si fuera responsabilidad total de los maestros la educación integral de niñas y niños. Y hay un punto muy importante, que es que por primera vez las familias y la comunidad se vuelven corresponsables de la educación. Y en este Sistema Nacional de Mejora Continua también habrá un consejo técnico. Pero este consejo técnico va a estar integrado por maestros con experiencia frente a grupo. Además de especialistas, habrá personas que hayan vivido frente al aula, frente a grupo, lo que se vive en el aula, en educación especial, en educación indígena, en educación normal, para que las recomendaciones de este nuevo sistema sean pertinentes, sean con personas que hayan vivido en el terreno. El punto 16 es uno de los pilares de la educación, así como uno de ellos es la excelencia, el otro es una educación equitativa. Y esto nos lleva a impulsar acciones para revertir las carencias alimentarias, de infraestructura y su mantenimiento en zonas de alta marginación. Y además, ofrecer becas para favorecer la permanencia en la escuela y la nutrición de nuestras niñas, niños y jóvenes. Por ejemplo, en educación media superior, que es donde más abandono hay en nuestro país, la beca es universal. Y en educación básica estamos hablando de alrededor de 7 millones de becas. El 23% de nuestras niñas, niños y jóvenes van a estar recibiendo una beca, lo que habla de la apuesta tan grande que tiene nuestro señor presidente en fortalecer la educación pública mexicana. Nuestra educación va a ser inclusiva y así queda textualmente en la Constitución. Es el punto número 17 que quiero hablar con ustedes. Va a ser integral, intercultural y plurilingüe. Se trata de respetar los derechos de todos, pero también de tener acción afirmativa en quien está más rezagado. Por eso va a haber una gran fortaleza en la educación indígena y en lenguas indígenas. Va a formar a los agentes de cambio que México necesita, fortaleciendo la educación normal. La educación normal va a estar protegida por la Constitución para que dejemos de una vez y para siempre de marginarla, de hacerla a un lado, de no considerarla. La educación normal tiene que ser un punto central de la prioridad de la autoridad educativa. Y otro punto que quiero tratar con ustedes es que la educación y cualquier tipo de información o medición que se haga nunca volverá a ser estandarizada, homogénea, como si todo el país tuviera la misma realidad. Va a haber una educación para las diferentes realidades de México, una educación pertinente con contenidos y políticas por regiones. La base de la educación será nacional, porque todos somos mexicanos y debemos de comulgar de principios comunes. Pero también tendrán un contenido muy importante regional para que haya una correspondencia entre escuela, maestros, alumnos y su realidad y su entorno. El punto número 20 de este resumen que les estoy haciendo, ya no parece tanto resumen, pero es bien importante que les comente todo esto, es que los planes y programas de estudio deberán de realizarse con perspectiva de género, desde bebés, desde muy niños.
tenemos que educar a nuestros niños en el respeto a la perspectiva de género. Basar la educación en ciencias y en humanidades. Se le va a dar mucho peso a las humanidades, a la historia, a la geografía, al civismo, a la filosofía, pero también a la tecnología y a la innovación. Y en términos regionales, vamos a darle un gran peso a las lenguas indígenas y también a las lenguas extranjeras, a las artes, en particular la música, y algo fundamental, que regrese la educación física, así como el civismo, a nuestra escuela, que regrese el deporte escolar, la activación física. Promoción de estilos de vida saludables, todo esto en un marco de literacidad y con el cuidado del medio ambiente siempre presente. Este paquete de materias será lo que va a diferenciar la nueva escuela mexicana de una escuela que solo educaba para el empleo. Lectoescritura, matemáticas y ciencias. La riqueza de darle este enfoque humanista a la nueva escuela mexicana es que educa para la vida. Y educa poniendo los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la cultura de paz, la honestidad y la mejora continua como valores que siempre deben estar presentes en la vida de nosotros los mexicanos. Vamos a educar para la vida, no solo para obtener capacidades cognitivas, sino también para desarrollar habilidades socioemocionales y cívicas. Maestras, maestros de México, este acuerdo nacional que estamos construyendo juntos para la educación pública, para la educación en general en México, es un logro, es un gran logro de todos nosotros, de todos los mexicanos, que va a redundar en beneficio de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes y jóvenes en nuestro país y nacionales que vivan en el extranjero, porque también vamos a atenderlos a ellos. En México, por fin, todos van a tener acceso a una educación equitativa, con excelencia e inclusiva. Y todo ello será posible gracias a ustedes, maestras y maestros, que día a día, con su labor en el aula, engrandecen a nuestro país al dotarlo de futuro, de ese futuro que representa cada una de sus alumnas, cada una de sus alumnos, y por ello queremos seguir trabajando juntos, creando juntos, haciendo historia con nuestra educación. Desde un aula no solo se dan clases, desde un aula se crea, se hace historia y se engrandece un país. Por ello, muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Gobierno de México.